Has llegado a la galería. Te acompañan Luis Cordero y a los mandos Pablo Pelanas. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. ¿Quién lo probó? Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu Pero ha aliento. pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Contemplo esta suerte en mi lengua, y ya no es mía, esta suerte en esta lengua, y es la tuya la que ofrezco si me falta. Conservo lo que de mí anuncia a marcharse, y esta copa vacía, si tan solo el verbo en la espera apaga el jardín su rosa, y ya florece el lenguaje de lo que se teme. Saludos, queridos oyentes. Esta voz y estos versos que acabamos de escuchar pertenecen a Irene de Witt, nuestra primera invitada en el primer programa de julio de La Galería. Además de poesía, contaremos, como es de costumbre, con cine, aunque esta vez más concretamente con series. Hablaremos de Wild Wild Country, la serie de Netflix, con el profesor e investigador Álvaro Martín. Para cerrar el programa nos zambullimos, y nunca mejor dicho en estas fechas, en el mundo editorial. Lo hacemos de la mano del responsable de la editorial Páramo, Javier Campelo. Espero que estéis listos porque comenzamos. Asómate con nosotros a la galería. Comenzamos el 11º programa de La Galería y lo hacemos con poesía, lo hacemos acompañado de una de las voces jóvenes más reconocidas del panorama literario, especialmente en el norte de España. Su nombre tal vez no les suene si les digo que ella es Irene Enríquez, pero si les digo que es Irene de Witt les empezará a sonar mucho más. Irene, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acogerme en vuestro programa. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y al hilo de esta presentación, hoy en día publicar como Irene Enríquez se quedaba corto, o es un poco efecto Bruce Wayne de día, Batman de noche. O sea, ¿qué lleva a una escritora hoy en día que casi que se puede publicar, incluso si no se apellida Pérez Álvarez, a buscar un seudónimo? ¿Qué hay detrás de esa decisión? Pues realmente el ponerme Irene de Witt en el panorama literario fue una casualidad. Realmente nace mucho de mi personaje o mi identidad más que personaje en las redes sociales, ¿no? Cuando me empecé a crear cuando era pequeña las primeras redes, como eran Twenty, que muchos de los oyentes pues sabrán de lo que hablo, me daba apuro decir cuáles eran mis apellidos reales, porque bueno, siempre te alertan de la falsificación de identidades y de otro tipo de fraudes, y buscando entre apellidos que me cuajaran y que me gustaran, pues apareció de Witt, y a raíz de llamarme Irene de Witt en las redes, pues la gente ya se dirige a ti como te conoce también en el plano digital, y ha sido tan trascendente ese cambio que al final se ha visto materializado también a la hora de publicar. De alguna manera también llevas una doble vertiente, ¿no? Porque solemos hablar, sobre todo, todavía hablamos un poco más de la obra en papel y le damos más importancia, pero en paralelo desarrollas una actividad tuitera prácticamente literaria, de literatura electrónica. ¿Esto tú cómo lo gestionas? ¿Va separado? ¿Son facetas diferentes? ¿Cómo lo gestionas tú? Yo creo que es una faceta unitaria, realmente, aunque luego tenga dos vertientes, es como la doble cara de una misma moneda. Yo soy la misma persona, mi interés en promocionar mi literatura es la misma, tanto en las redes como luego también a lo mejor en recitales, ¿no? Pero sí que es verdad que el componente ahora mismo que tiene el peso, ¿no?, en la promoción de
de una identidad literaria de las redes es bestial. Entonces, pues bueno, sí que es algo que trato de fomentar y de llevar un poco al día. No soy quizás la que más seguidores tenga en las redes. Tengo, por ejemplo, a mi amigo Redri, que en ese caso pues lo orienta también como un trabajo, ¿no? Como una dedicación también profesional de alguna manera. Pero bueno, mi actividad en las redes sociales es la de promoción, pero que está íntimamente ligada con la creación íntima del poeta, de encerrarse en su cuarto y comenzar a escribir. De hecho, repasando tu libro Esferas del cuerpo ingrávido, sí que se nota una tendencia a las composiciones breves, alguna de ellas prácticamente a la microcomposición poética, al micropoema. ¿Esto es una influencia de las redes o sencillamente te sientes a gusto en ese formato más corto? Pues realmente yo creo que hay una influencia de las redes, porque tendemos a ser más esquemáticos y más breves, fundamentalmente en Twitter, ¿no? Con la limitación de caracteres, pero también yo creo que es una evolución de mi poesía. Últimamente ya me gusta escribir de forma muy concisa, muy directa, y las miniaturas, que es el formato que yo acuño en Esferas del cuerpo ingrávido, pues me permiten expresar ideas sencillas, breves, líricas, en un formato pues pequeñito y que se enmarque dentro de la página, casi pues en una miniatura, ¿no? Con la propia palabra lo expresa. También pero también haces otras composiciones un poquito más largas, donde ahí sí que tratas de reflexionar, además reaparecen ciertos temas, ¿no? Creo que esto mejor lo puedes contar tú que yo. Sí, bueno, en el libro también, aparte de las miniaturas, de estos poemas breves, que yo comparo con aforismos o con las greguerías de Gómez de la Serna, aparecen otras composiciones no muy extensas tampoco, pero algo un poco más desarrolladas que las miniaturas, y se insertan en tres temáticas fundamentales. La primera viene influida por mi vivencia como mujer joven adulta. También hay poemas que remiten a la infancia, a los orígenes, ¿no? A esa niñez a la que el poeta suele volver constantemente, y luego también las relaciones interpersonales y cómo muchas veces esas relaciones se agrietan, ¿no? De ahí en el libro también hay una tercera parte que se llama Mujer plural, la grieta, ¿no? Para hacer referencia a cuando las relaciones interpersonales e incluso intrapersonales, también en el diálogo con uno mismo, existen también fisuras y grietas que la poesía puede ayudar a aclarar y ayudar a que evolucionen en algo más positivo. Has comentado un poco de tu experiencia como mujer joven, tu experiencia como mujer poeta. ¿En qué línea va? Porque mira, en los últimos podcasts hemos tenido muchas invitadas que se dedicaban a la literatura, y todas más o menos venían a coincidir en que sí, la cosa ya no es lo que era en cuanto a las dificultades de ser mujer en el ambiente literario, pero todas ponían ese pero detrás. En tu experiencia, ¿cómo ha sido esa vivencia en el mercado literario como mujer? Pues mira, personalmente, Luis, no he tenido absolutamente ningún tropiezo ni ninguna zancadilla por parte de editores, de compañeros del mundo literario para que yo pueda desarrollar mi potencial o este pequeño hobby o gran hobby que es la poesía. Realmente yo, como experiencia personal, tengo la suerte de no haberme encontrado nunca con un muro a la hora de realizar mi pasión y de ser feliz con ello, ¿no? Si bien es cierto que también conozco el testimonio de otras compañeras y otras escritoras, pues que sí que han tenido problemas a la hora de editar, o que se ha demorado mucho la espera en la contestación, ¿no? En la respuesta a la hora de enviar el manuscrito. En fin, yo creo que luego, afortunadamente, creo que vivimos ahora en un periodo donde la mujer se está reivindicando mucho en el plano literario, su calidad también, su talento, y eso es algo que nos está beneficiando a las mujeres que estamos empezando a desarrollar esta inclinación literaria. Pero, te digo, a nivel personal no he tenido ningún problema. Que eso sea en general para todo el mundo, desgraciadamente no. También supongo que influirán más factores, ¿no? A la hora no solamente de ser mujer, pero bueno, yo es lo que te puedo contar. ¿Es casi más complicado y más arduo el mundo de las redes sociales, plagado de odiadores, o tampoco has tenido problemas con eso? ¿Con las redes sociales? Sí. Pues bueno, yo creo que es complicado, porque ahí, creo que la poesía es lo que se tiene que vender de alguna manera, ¿no? Las redes sociales es un escaparate
y estás manejando otro mundo que es totalmente diferente al literario. Si bien es cierto que se complementan un mundo al otro, ¿no? El mundo digital pues ayuda a la promoción y a democratizar también lecturas, de hacerlas más accesibles a todo el mundo, y eso es un punto a favor, pero bueno, yo sí que me pego bastante con las redes sociales, porque llegar a ser viral, a hacer tu contenido viral es algo muy complicado y que es toda una ciencia y hay mercado detrás, ¿no? Es como que forma parte pues eso de promocionar tu arte y de venderlo de cara al público. Yo como poeta, pues bueno, realmente no es lo que más me interese de todo el proceso de crear poesía, el hecho de venderla de alguna manera o de hacerla llegar a muchísima más gente. Me interesa, por supuesto, pero creo que lo primigenio y lo que realmente sustenta ese acto creativo se basa en otras cosas mucho más simples y analógicas. Bueno, eso es importante, que si no has recibido presiones y problemas, porque sabes que tienes compañeros que incluso han abandonado a redes sociales, otros han recibido insultos, sobre todo la generación más joven, ¿no? Como que es muy fácil. Bueno, estos poetillas que hacen sus cosas en internet, como que se trata un poco con el pie, pero bueno, si notas que esa percepción es diferente, oye, quizá estamos ya madurando un poco también en la parte de la vida digital. Hombre, yo creo que, como todo, con las redes sociales, al ser un escaparate tan amplio, lo que permite también es que la crítica sea mucho más amplia. Entonces, siempre vas a tener mucho más oposición que si no lo publicaras en las redes sociales. Pero bueno, yo creo que esto ya es una cuestión de criterio y de educación de la gente. O sea, en principio, yo no dejaría, por ejemplo, de escribir porque mi poema tuviera una mala crítica en las redes sociales, y por eso me gustaría alentar desde aquí, si fuera posible, a aquellas personas que realmente encuentran su pasión en la literatura y que están, por circunstancias diversas, pues viéndose obligados, entre comillas, a dejar las redes sociales por este tipo de conductas que a mí no me parecen para nada suficientes como para abandonar tu pasión, ¿no? No sé si realmente esta crítica, pues bueno, realmente es tan dañina o hace tanto daño. Yo sé que las redes sociales siguen alentando a nuevos escritores a publicar su contenido y bueno, pues a encontrar una voz propia, y bienvenido sea, ¿no? Todo eso. Sí que es verdad que ahora hay mucha oposición porque, pues bueno, precisamente el hecho de que sea un escaparate tan grande nos permite a muchísima gente ser visibles, y evidentemente pues va a haber gente a la que le vas a gustar más, otra a la que le vas a gustar menos, pero en cualquier caso, pues bueno, yo creo que siempre hay que apostar por el avance y negar pues eso, el uso de las redes sociales, pues sería un fallo desde mi punto de vista. Irene, en Esferas del cuerpo ingrávido hay una palabra que creo que reaparece de manera explícita e implícita, a la que das bastante protagonismo, es la de identidad. ¿Qué es la identidad para ti? Madre mía, la identidad. Pues mira, yo hace unos días me gusta también, estoy creando una especie de diccionario poético que me va a llevar muchísimo tiempo, igual tardo años si es que concluyo este proyecto, y precisamente identidad era uno de los términos, uno de los conceptos que intenté definir de alguna manera. Yo en aquel momento lo definí como el relato del yo idiosincrático, ¿no? Es como algo muy profundo en nosotros y realmente pues tiene mucho que ver con la esencia de nosotros. A nivel de investigación, la identidad es un concepto complicadísimo y complejísimo, que desde la filosofía y desde la psicología pues se ha abordado desde muchas vertientes, ¿no? Pero para mí sería, desde el plano poético, la identidad, el relato del yo idiosincrático, el cómo yo me expreso a mí mismo y cómo me narro o cómo me evidencio ante el mundo. Y respecto a tu identidad literaria, ¿cuánto has bebido de las vanguardias y cuánto aportas tu original? Madre mía, es una pregunta compleja. A mí me gusta mucho todo el siglo XX, todo el bagaje cultural que aporta la literatura. Mis referentes últimos son Cortázar, Pizarnik, últimamente Borges. Ahora estoy más influenciada en esta nueva etapa que intento abrir con Paul Celan. Y bueno, trato de aprender de todo ese bagaje, ¿no? ¿Qué puedo aportar? Pues aporto mi visión, que no sé si será muy original o menos original, pero al menos mi visión desde el punto de vista del lenguaje. Me gusta centrarme mucho en cómo se dice lo que yo quiero decir, más quizás que en un contenido más explícito, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, explicarme a mí misma, utilizar la poesía también como una herramienta de autocomprensión y autoconocimiento y de
de evidenciar también mi época y el mundo que me sostiene ahora mismo. Además de este diccionario, ¿tienes algo más en el horno preparándose, algo que nos puedas contar? Pues esto es algo difuso, ¿no? Porque la creación, aunque yo trato últimamente de centrarme en proyectos más o menos cerrados en cuanto a temática, la creación es algo espontáneo e impredecible, ¿no? Pero bueno, sí que te puedo decir que hay una temática que me está rondando últimamente muchísimo tiempo por cuestiones personales, que es el tema de la muerte, que también, como sabrás, pues prácticamente todos los poetas han recurrido también a esta temática. Y bueno, pues adelantaré que estoy trabajando sobre ese tema y también con mucha carga de lenguaje. Eso no va a desaparecer, ¿no? Siempre voy a intentar explicarlo desde el lenguaje puro y duro. Estaremos atentos, esperamos que nos puedas decir algo a través de tus redes. Para aquellos que quieran seguir a Irene de Witt, pueden hacerlo en Twitter, en @IreneDeWitt. Y, por supuesto, pueden acercarse a su librería y comprar su obra. El último poemario, Irene, corrígeme si me equivoco, Esferas del cuerpo ingrávido, en Editorial Páramo, ¿correcto? Correctísimo. Pues en redes sociales y en librerías la encontrarán. Ella es Irene de Witt y ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Espero que vaya fenomenal el programa y os auguro la mejor de las suertes. Agradecidos, y con esto cambiamos de tercio y nos vamos al cine. A martini, shaken not stirred. Rosebud, Rosebud, Rosebud. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije: mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que soñaba de sí misma. Asómate con nosotros a la galería. Proseguimos en la galería en nuestra sección de cine, aunque hoy más que de cine vamos a hablar de series, concretamente de la miniserie documental Wild Wild Country de Netflix, y lo vamos a hacer con el profesor e investigador Álvaro Martín, que ahora mismo se encuentra desarrollando un trabajo sobre esta miniserie. Álvaro, bienvenido. Hola, buenos días, encantado de estar aquí. Una pregunta, ¿qué lleva a querer hacer una investigación sobre una serie tan concreta, tan reciente y que sí que ha generado algo de polémica, pero a lo mejor no toda la repercusión que podría haber merecido o que podría haber tenido? Yo creo que el hecho de como bien dices, el que sea algo pues innovador, que no se haya trabajado mucho. Es una serie muy interesante, como bien dices, que ha tenido cierta polémica y que sin embargo no tiene el suficiente movimiento académico detrás, no ha tenido la cierta repercusión dentro de la academia, y pienso que es bastante interesante porque es un campo pues que no solamente puede tocar a lo que sería el mero análisis fílmico, análisis de series, que a lo mejor sí que está más de moda hoy en día, como también llegar a todo este campo del estudio de las religiones, estudios culturales y todo esto. Concretamente, ¿qué es Wild Wild Country? Es un documental, sí, pero no es el documental al que estamos acostumbrados, ciertamente. Wild Wild Country la podemos enmarcar dentro de las series que ha estado produciendo Netflix últimamente, dentro de las de la vertiente documental, como tenemos pues tantas series de psicópatas, de asesinos en serie y de crímenes sin resolver. ¿Qué es lo que tiene de nuevo Wild Wild Country? Que se aproxima a un caso criminal, a un caso producido en el estado de Oregón, y le da pues una nueva imagen, una nueva, digamos, forma cinematográfica. Sigue, pues como sabes, la religión de Osho, el gurú indio que en un momento determinado se traslada con toda su tribu, con todos sus seguidores, su comuna de seguidores al estado de Oregón, y se trasladan a un pequeño pueblo, al pequeño pueblo de Antelope, y cómo desde ahí pues empiezan a ganar poder y se enfrentan, se produce cierto enfrentamiento entre los recién llegados de la religión del gurú indio, el gurú del sexo conocido, contra los habitantes tradicionales de la localidad, cristianos tradicionales, una pequeña comunidad de jubilados, y cómo pues se produce este enfrentamiento que en un cierto momento, en una cierta dimensión, pues acaba llevándose digamos, a los tribunales de justicia de Norteamérica, claro.
También una cierta tensión entre la tradición y la modernidad, porque en los dos grupos nos encontramos como esa ambivalencia un poco, ¿no? De algo muy moderno a través de la religión y del sexo, pero a la vez ese cierto conservadurismo de la América profunda. Sí, en ese sentido yo creo que es bastante interesante pues estudiar los distintos tipos de diálogo que el documental va proponiendo, tanto los antiguos de archivo, que tienen una recopilación de archivo inmensa, con un montón de fuentes, un montón de discursos, principalmente también de muchas cadenas de televisión o programas de radio de la época, con lo que dicen esos mismos protagonistas en la actualidad. El caso más ejemplar, paradigmático, es el de la exsecretaria de Osho, Sheila, que bueno, pues es una de los protagonistas del documental, dando la versión actual de todos los hechos, pues que la llevan en un momento determinado a la cárcel, la acusación y todo esto. Hay muchos personajes en ese sentido muy interesantes. Otro es Jane Stork, que bueno, pues ella es una de las primeras que reniega de la secta, que la acusa como secta, que es condenada a la cárcel por intento de homicidio y todo esto, y bueno, como posteriormente esta mujer pues escribe un libro contando sus memorias y hablando pues de cómo se ha roto el espejismo, se ha roto el hechizo al que esta religión la había inmerso. Entonces, en ese sentido es bastante interesante, sobre todo, estudiar y ver cómo finalmente, el último capítulo yo creo que es bastante ilustrativo porque cierra toda la historia criminal, cómo los personajes, que a lo mejor podemos pensar están anclados en un conservadurismo más radical, se abren de repente a lo abierto, a lo inexplorado. Para mí es casi ejemplar de toda esta postura, el antiguo alcalde del pequeño pueblo donde acontecen los hechos, Antelope, que al final dice, bueno, pues se fueron los seguidores del gurú y al terreno en el que estaban asentados pues llegó una pequeña secta cristiana, un pequeño grupo cristiano. Y el hombre dice como entre risas, un hombre que durante todo el documental hemos tenido como un pues cristiano, conservador, tradicional, ya un hombre mayor, pues dice, bueno, pues hemos pasado entonces de una situación de muchísimo sexo en todos los lados a ningún sexo y castidad. Entonces, ¿cómo se ríe de este cambio tan radical de un extremo al otro, por ejemplo? En el fondo la serie se construye de alguna manera como que fuera un patchwork, ¿no? Tenemos todos esos saltos en el tiempo que yo creo que es lo que la hacen muy distintiva en cuanto al tratamiento del formato en documental. No sé si estás de acuerdo. Sí, la serie juega mucho con digamos, la cinematografía, mucho con análisis de forma, con mutaciones de forma, tenemos flashbacks, tenemos efectos especiales, tenemos flash forwards, tenemos además un recurso que es muy de series, que es el cliffhanger al final del capítulo, de dejar el capítulo como en suspensión, en un tema pues a lo mejor criminal o muy morboso. ¿Para qué? Pues para que el espectador en el siguiente de rápido verá el siguiente capítulo y siga consumiendo la serie. Entonces tenemos muchos patrones de series que se encuentran dentro de este documental, que son a lo mejor pues rasgos estilísticos que normalmente no están dentro de los documentales. Y este documental pues se atreve a usarlos y además mezclarlos pues con muchas canciones, muchos temas que pues van componiendo un mix que por momentos pues juega un poco estilo videoclip al describirnos la religión. Luego tenemos asuntos más de ficción, asuntos más propiamente documentales. En este sentido, por ejemplo, es muy ilustrativa también la manera en la que recupera imágenes que no existen, momentos que no existen de los que hablan los personajes, por ejemplo, vivencias personales. La manera que tiene la serie de reconstruirlas es a través de imágenes de animación. Entonces se da cabida a sí mismo pues al cine de animación, al final en lo que es pues un conglomerado de estilos y de géneros que va construyendo pues todo este relato. A mí, no sé si tú compartirás la opinión, cuando lo estaba viendo me recordaba mucho a todas estas series tipo Mentes Criminales, CSI, con esa parte de investigación criminal pero también con algo de judicial que lo adereza. Como que de alguna manera estaba bebiendo de esa fuente para hacer su propio producto mezclado, como estás comentando, con otras más cosas. No sé si compartes el diagnóstico. Sí, no, claro que sí, perfectamente. De hecho, lo curioso de la serie es que es una serie que nosotros cuando vemos pues su marketing, Netflix pues ya sabemos que estrena con marketings muy, muy fuertes, muy potentes. Esta serie, cuando vemos su marketing, empieza pues de una manera muy llamativa, como nos van a contar la historia de este gurú, la historia de esta religión, la historia de toda esta corriente de pensamiento espiritual india que llega a Estados Unidos, cómo se adapta, cómo se va extendiendo y cómo llega a ser un fenómeno global. Pero una vez empieza la serie vemos que no se trata tanto de esta religión como del caso criminal en sí.
digamos, en ese sentido, quitando el primer capítulo, que sí se nos explica más el fenómeno religioso, se va desentrelazando en torno a, pues, a todas las causas criminales que la comuna que estas personas crean, pues tiene con sí. Y luego, pues, en fin, como has dicho, pues suscita muchos asuntos, pues, judiciales, éticos. Por ejemplo, en un momento determinado, un personaje, pues, dice, oye, si los mormones, pues, tienen la ciudad de Salt Lake City, si los cristianos al principio, pues, tenían la ciudad de Boston, ¿por qué nosotros no podemos vivir aquí en paz? ¿Por qué nosotros no podemos tener aquí nuestra ciudad dentro de Estados Unidos? Luego, pues, se pone un poco también en cuestión el debate de la laicidad de las instituciones, de... Sí, claro, si somos mayoría de este pueblo, de esta religión, hemos votado a nuestro alcalde, esto rompe la separación iglesia-estado, entonces se van creando muchos problemas, se van explicando muchas posiciones y yo creo que es lo que resulta, pues, tan interesante de esta serie, que además de todo esto está el lado criminal y además está, pues, la explicación del fenómeno espiritual, claro. Una de las frases que dice un personaje, y tú me la podrás decir mejor y de una manera más concreta y precisa, es algo así como que el día de mañana, cuando la gente vea esto, va a pensar que es una ficción en vez de una realidad. ¿Existe esa tensión verdaderamente entre el documental y la ficción en Wild Wild Country? Sí, yo lo que pasa es que creo que dice exactamente eso el personaje. Dice, cuando es una grabación de archivo y bueno, pues esta persona dice a cámara en el archivo, dice, el día de mañana cuando yo cuente esto a alguien se va a pensar que es de ficción, que esto no ha pasado y que nadie se va a creer esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros como espectadores tenemos que aprender a diferenciar lo que es la ficción del documental, no solo en contenido, que es a lo mejor a lo que lo asociamos directamente, sino en forma. Es decir, se nos puede contar una historia como documental, siendo una ficción, los famosos mockumentaries, o se nos puede contar una ficción documentalizada, se puede jugar mucho con todas estas formas. Y yo creo que Wild Wild Country lo que hace es eso, nos está contando una historia real, pero por momentos la está ficcionalizando, le está creando una ficción, por momentos nos está contando cosas que no son del todo reales o que son, digamos, versiones, recuerdos, memorias de los personajes, pero se nos están presentando de una forma documental. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, pues... juega mucho con el espectador, con la credulidad del espectador, hay cosas que llega un momento que la incredulidad es tanto que dices, oye, pero ¿cómo va a ser esto verdad? ¿Cómo puede ser esto verdad? Y sin embargo muchas de estas cosas son verdad y eso es lo que yo creo que hace tan llamativo y tan espectacular la historia de que estos recién llegados a este pequeño pueblo pues empiezan a construir casas, construir una discoteca, un aeropuerto, casinos, empiecen pues a crear festivales donde van miles de personas de todo el mundo y cómo pues finalmente este personaje Osho se convierte en un bestseller, en un fenómeno editorial que se traduce pues a lenguas de todo el mundo y acaba pues extendiéndose en el fenómeno de la globalización pues por países y territorios que no hubieran jamás concebido una aproximación así a una forma espiritual india originaria, ¿sabes? Entonces esto es lo que yo creo que es tan interesante. Osho, apodado el gurú del sexo, pero quien se aproxime a la serie buscando el morbillo ese sexual, igual sale un poco decepcionado. Bueno, tiene algo, tiene una cierta escena de una serie de orgías y todo esto que grababan en India, que realizaban, que de hecho existe mucha, digamos, confrontación, mucha polémica con estas escenas, porque son escenas que son los miembros más cercanos al gurú dicen que se grabaron sin permiso, sin consentimiento, por un antiguo seguidor que pues introdujo una cámara oculta, grabó estas escenas y luego lo publicó creó una película y la promocionó. Que es una película de la que se habla en el documental y que ha usado el propio documental de la que ha sacado escenas, por las cuales la fundación de Osho en la actualidad ha denunciado a Netflix por uso ilícito de este material. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Pues que una vez más se crea cierta polémica, cierto sinsentido, porque claro, si pensamos en el año 80, una cámara oculta en el año 80... pues no es la cosa pequeña que puede ser ahora, es un aparato de cierto tamaño que claro, si estás grabando una habitación con gente desnuda, en donde todo el mundo va desnudo, pues evidentemente cuesta mucho creer que pueda haber alguien ocultado pues una cámara, digamos, del año 80, por muy pequeña que fuera, y es algo que en el documental dice, no, metieron una cámara oculta y lo grabaron, claro.
Y nosotros pues tenemos que cuestionar esto. A Oso también me hace gracia, se le conoce como el gurú del Rolls Royce, y es una máquina, pues un coche que tiene cierta presencia en el documental, con sus 43 Rolls Royce y bueno, pues todo este estilo, digamos, de New Age, de gurú, de a la vez del pueblo, pero a la vez completamente por encima de él, y cómo es alabado, cómo se tiran flores al paso de su Rolls Royce. Entonces todo este tipo de imágenes, de escenas, son muchas de las cuales Netflix se ha ayudado para sacar esta publicidad y para sacar todo este fenómeno que ha hecho la serie tan llamativa desde su estreno, claro. ¿Qué lección nos deja Wild Wild Country para el presente? Yo creo que principalmente lo que la serie plantea, yo creo que es, más allá de dejarnos una lección o no, es un pensamiento, un raciocinio sobre los orígenes del pensamiento religioso. Como digo, al final se empareja de cierta forma toda la historia de esta religión, cómo nace, es perseguida, huye, empieza a crecer y se acaba convirtiendo en un fenómeno global. Al final se acaba emparejando mucho con el cristianismo. Entonces yo pienso que es más que una lección, es una reflexión que nos deja el pensar que cualquier religión que cualquiera se puede inventar cualquier religión, y que en un momento dado pues esto puede venir un fenómeno global. Y en ese sentido, pues también la serie tiene una reflexión sobre pues lo que es el capitalismo y sobre la cultura de masas y sobre la venta de espiritualidad, que yo creo que es bastante representativa e ilustrativa. No creo que deje lecciones como reflexiones, que a lo mejor pues son hasta más valiosas que lecciones que nos puedan venir de una manera direccional hacia nosotros, claro. Con todas estas pistas que nos ha dejado Álvaro Martín, seguro que podremos volver a ver, si no lo hemos hecho todavía, Wild Wild Country, que está disponible en Netflix. Álvaro, muchas gracias. Nada, un placer vosotros por estar aquí. Y a los que estáis al otro lado, no os despeguéis, que volvemos enseguida y vamos a explorar un poco el siempre conflictivo mundo editorial. Ahora volvemos. El valor es el que siga siempre, eso es lo que pido yo. Ellas navegan contra el viento del Estado, viviendo un sometimiento institucionalizado. Me dicen, Arcano, ¿eres aliado de la lucha feminista? No, solo soy humano. Hortensia Romero Vallejo, de Málaga y del 24. Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, Dalí dijo, el surrealismo soy yo. Y era verdad. Asómate con nosotros a la galería. Llegamos a los arrabales de este 11º programa de La Galería, y lo hacemos explorando unas vías y unas rutas desconocidas para nuestros oyentes hasta ahora. Hoy concretamente vamos a hablar con un editor. Él es concretamente Javier Campelo y lleva la editorial Páramo. Javier, bienvenido. Hola, muchas gracias. Javier, me imagino que para ser editor primero hay que ser un poco letraherido, ¿no? Letraherido, pues mira, al principio eres un poco letraherido, luego después de ser editor ya eres bastante más letraherido, creo. Mira, a ti no sé si te pasaría, pero a mí me ha ocurrido en varias ocasiones que se te acerca un amigo y te dice: oye, tú con lo que te gusta leer, ¿por qué no montas una editorial que así puedes publicar a quien te dé la gana? Y yo siempre digo que es muy mala idea. Yo no sé si tú compartes el diagnóstico o ya una vez que estás lanzado en la piscina no estás tan de acuerdo. No lo sé, yo ahora mismo, a mí nadie me lo recomendó, nadie me dijo, oye, ¿por qué no montas una editorial? Fue una cosa que se me ocurrió a mí solito. Pero lo que sí te puedo decir es que no se lo recomendaría a nadie, a no ser que lo compatibilizase con alguna otra actividad o tuviera el apoyo inicial suficiente, me refiero, financiero por un lado, de conocimientos, de contactos, y posiblemente que no fuese solo una persona, porque luego la labor es enorme. De todas formas, sí que es verdad que en la última década, o yo diría que aproximadamente justo después del estallido de la gran recesión, han aumentado mucho el número de estos pequeños sellos editoriales que mueven un mercado bastante considerable, sin ser las grandes corporaciones y los grandes peces gordos del mercado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me gustaría también saber la duración que tienen estas editoriales,
si son de largo recorrido, también desde luego el propósito, porque los propósitos serán distintos, pero lo cierto es que sí, hay muchos más sellos editoriales, hay también más escritores, hay más gente que pretende publicar y que ahora yo creo lo ven más accesible, no como antes a lo mejor, que para publicar sí que necesitabas contactos o haber estado en un montón de sitios, haberte posicionado de alguna forma. Ahora ya, pues bueno, desde tu cuenta de Instagram, casi con tus cientos o miles o cierto número de seguidores, puedes llegar a una editorial, a un pequeño sello que te impulse y bueno, por lo menos tener tu libro. Con todo, sí que se encuentra uno editoriales que, si vas a su página web, te dicen no aceptamos manuscritos hasta dentro de X años, solamente publicamos tanto número al año. ¿Estas medidas a qué responden? Tú que conoces bien el sector. Supongo que a estar desbordados, porque nosotros, los editores, más o menos tenemos una previsión o un calendario, un cronograma para saber lo que tenemos que ir trabajando, los momentos para trabajarlo, lo que tenemos que invertir y cuándo hacer estas publicaciones. Luego siempre, por A, por B, surgen problemas o oportunidades que también pueden surgir, aunque menos, y te lo descabala un poco. Con lo cual, es necesario el calendario, pero muy pocas veces fiable. Y cuando ya no das abasto y no sabes cómo reaccionar, pues sí dices, mira, yo de esta fecha a esta otra no puedo recibir manuscritos, y simplemente, por ejemplo, en verano se aprovecha que hay menos actividad para leer manuscritos, o en otras fechas ya cada editorial sabe cuál. De todas formas, Javier, me imagino que ser editor no solamente es leer, también hay que elegir tipo de papel, formato de las cajas, claro, tipografías. ¿Qué otras cosas haces que no son tan románticas como el sentarte a leer manuscritos? Pues mira, me has pillado ahora haciendo facturas y liquidaciones y demás. Realmente, y aprovechando la pregunta que está muy bien tirada por tu parte, lo de aparte de leer, yo creo que ahora leo menos que antes. Por lo menos tengo, de lo que leo, un alto porcentaje es obligado. O lo requiere el trabajo o me vale para una presentación, es decir, que no es por placer. Luego el tiempo que dedico a leer por placer se reduce muchísimo, no sabes cuánto. Javier, cuando uno es editor y se le acerca a un amigo, lo peor que puede decirle es ¿tienes que leerte esto de tal tío, de tal persona? Bueno, depende de cómo te lo tomes, tal. No está muy bien visto, ¿no? Si la recomendación conlleva ya la imposición, si te dan el libro, si te lo llevan a casa, y luego, sobre todo, si te preguntan qué te ha parecido. Porque normalmente eso tiene que ver con la anterior pregunta, no te lo has leído. Y si lo has leído, pues es pues como leía Kennedy, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, un poco en diagonal. Y realmente no lo has disfrutado pues como lo disfrutabas antes, cuando estabas en la carrera, cuando leías por hobby. Sí que agradeces, por supuesto, como todo el mundo, pues que te hagan una recomendación, pero poder llevarla a cabo ya es distinto. Vamos a centrarnos un poco en Páramo. Yo diría que Páramo es una editorial que está muy marcada por el agro. Es una editorial en la que además, de hecho, has querido crear una colección, una línea que se llama Nuestros Pueblos. Está, de hecho, radicada físicamente en un pueblo de la provincia de Valladolid, en Valoria la Buena. ¿Cuál es este vínculo que ya desde el propio nombre de la editorial es tan claro con el mundo rural? Pues mira, el vínculo, sobre todo al inicio, además, porque con el rodaje de la editorial, pues va adquiriendo nuevas personalidades. Al principio tenía que ver mucho con lo castellano, con una reivindicación o por la pervivencia de lo castellano. Y luego, claro, al hablar de lo castellano hoy en día, con la falta de gente que hay en Castilla, los pueblos abandonados, el mundo rural un poco bastante de la mano de Dios, pues una cosa lleva a la otra. Luego la colección Nuestros Pueblos trata de
que no se olvide de la memoria, de la pervivencia, del recuerdo de las gentes de esos pueblos que todavía quedan, los que tuvieron que irse a una ciudad más grande, los que tuvieron que irse incluso al extranjero, que nos hemos encontrado mucho de eso. Y básicamente la colección Nuestros Pueblos trata de ser en dos vías. Lo primero es la pervivencia del recuerdo, lo que decía antes, el que no se olvide, poner un impedimento a que se termine de olvidar, y luego provocar el amor a nuestro entorno, a que esa gente que a lo mejor simplemente va a veranear a su pueblo o que lo tiene, bueno, pues como una referencia del pasado, de lo familiar antigua, bueno, pues que lo redescubra de alguna forma, pero sobre todo con la utilidad de que no se pierda, de volverle a dar vida, de que ojalá Castilla volviese a ser una región poblada y no pues un museo como es hoy. Además, habiendo estado como ha estado tan denigrado, ya no solamente en cuanto a la parte identitaria, que también, ¿no? Hay que recordar todas estas críticas que hubo con los premios Max y que se tiró mucho de castellanismo, pero incluso en la faceta literaria, ¿no? Como todos estos escritores que fueron vilipendiados por ser de la generación de la Berza, que les llamaban, o incluso el propio Miguel Delibes, un escritor de talla y que por un poco tirar de lo castellano estuvo hasta mal visto. Sí que buscáis un poco erradicar este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero con absoluta naturalidad. Es decir, lo castellano no tiene por qué enfrentarse al extrarradio, por así decirlo, ni mucho menos es nacionalista ni regionalista, simplemente es un sentimiento que podemos tener todos, porque lo somos, y luego a partir de ahí a analizar realmente cómo es nuestra literatura, cómo son nuestras costumbres, nuestro folclore, lo que tiene que ver, por supuesto, con el resto de pueblos de la península, y lo que hemos aportado, lo que nos aportan, es decir, algo más sano, ¿no? Yo también entiendo cuando las críticas que se hicieron a Delibes o a otros escritores también del ámbito castellano, pero muchas veces es por una visión muy obtusa. En la visión obtusa tampoco queremos caer nosotros. Además de Nuestros Pueblos, os dedicáis o tenéis colección en poesía, en narrativa y en ensayo. No sé si creo que he acertado con las tres. Sí, eso es. Sobre todo por el número de obras sería poesía la más visible. ¿Qué nos podemos encontrar dentro de este fondo editorial? Bueno, pues como he dicho que la línea de poesía sería la más visible, voy a empezar por la de ensayo, que tiene mucho que ver, por cierto, con la de Nuestros Pueblos, porque Nuestros Pueblos es una línea dedicada, que se me ha olvidado comentarlo, a un pueblo o comarca en concreto. Nosotros trabajamos con ese pueblo o comarca, nos desplazamos hasta allí y hablamos con las gentes. La diferencia entonces entre Nuestros Pueblos y la de ensayo es que ya son libros que hacemos con investigadores o partimos de una base de un estudio y luego desarrollamos. Entonces, esta línea de ensayo acaba de publicar el Patrimonio del Concejo, por ejemplo, se refiere al patrimonio de los pueblos de la provincia de Valladolid, desde Jesús Santa Roca, que es divulgador, investigador en la materia, y va en consonancia con lo que estábamos hablando. Luego, por ejemplo, y cambiando totalmente de registro, en poesía acabamos de sacar 2 poemarios que creo que son excelentes. Está mal que lo diga, bueno, no está mal tampoco, son excelentes. Son de Adriana Bañares, uno de ellos, que se llama Recalla, que es una poeta muy joven, pero que tiene mucho bagaje, que es riojana. Y el otro poemario que acabamos de publicar se llama Los Gorrines Futuros, de Carlos Pérez Sacau, que llevaba 14 años sin sacar un poemario. Con el anterior poemario ganó el premio Gloria Fuertes, y este es sencillamente genial. Además de la calidad literaria, que queda fuera de toda duda, otro de los aspectos que cuidáis mucho, y que yo lo he notado cuando he visto los libros de Páramo, es toda la parte estética. ¿Estás tú detrás de todo eso? Porque veo que hay unas decisiones muy meditadas y que incluso se busca un poco, corrígeme si no estás de acuerdo, que el libro en sí sea también un artefacto estético. Sí, y te lo agradezco mucho. Sí, porque hay editoriales y esto es algo a lo que te tienes que enfrentar,
que tienen que elegir. Si la línea, por ejemplo, de poesía, todos los libros son iguales y gana en visibilidad o rápidamente son inconfundibles dentro de una librería, bueno, pues eso que ha sonado. Pero luego, por otro lado, está la opción de aparte de sí, que cada libro tenga algo que se relacione, un hilo en común, un nexo, pero que mantenga su personalidad o su propia forma de ser, su idiosincrasia. Entonces, eso tampoco se lo he querido quitar a los libros, y cada uno, aunque sí que espero que se note que son de Páramo, luego son diversos, y aparte que tiene que ver, por ejemplo, con el número de versos que tienen los poemas que contienen. No es lo mismo que sean versos alejandrinos o que sea una poesía muy breve o haikus. Por lógica, un libro de haikus tiene que ser más pequeño que uno de versos alejandrinos. Algo que también os caracteriza es una cierta tendencia a desacralizar ese espacio literario. Yo he estado en eventos que hacéis, en presentaciones, sobre todo, y siempre el tipo de aura que allí hay lo hacéis siempre, procuráis que sean locales públicos, un poco huyendo de un cierto ambiente elitista. ¿Eso también es marca de la Casa de Páramo? Sí, creo que es bueno además, porque, por ejemplo, y creo que lo entenderás muy fácil, en Valladolid, que es creo que el lugar donde más presentaciones hemos hecho, siempre ha habido diferentes ámbitos. También ha habido, esos ámbitos tenían sus espacios culturales y, por ejemplo, también grupos poéticos. Entonces, desde que se fundó Páramo y cuando comenzamos a moverlo, creí que era conveniente mezclarlo, por ejemplo, buscando presentadores que no fuesen de la cuerda o de la edad, de la quinta del escritor o escritora del libro presentado, o que ese libro presentado no tuviese que ir directamente o se presentase en un ámbito fácil, una librería, la típica librería a la que va el escritor o la escritora con sus amigos. No, hay que sacarlo fuera, hay que presentarlo en otros ámbitos, porque precisamente así se divulga de una forma transversal. También a la hora de hacerlo llegar a la gente, las ferias del libro supongo que son importantes, pero hay cierto debate sobre si el modelo sigue siendo idóneo, si está caduco, si debería dirigirse más a editoriales que a librerías. Tú esto, como participante que has sido de Feria del Libro, ¿cómo crees que deberíamos gestionar esto de cara al futuro? Bueno, creo que tiene que estar todo el mundo. A lo mejor las librerías de libro usado pues pueden estar en otro ámbito quizás, aunque tampoco me gusta aislar a nadie o arrinconarles. Bueno, pues oye, tampoco estaría tan mal, ¿no? El problema radica en cuando un sector o un grupo dentro de toda una amalgama es el que lleva la voz cantante y quien decide, porque lo lógico es que mire más por sus intereses que por los intereses comunes. Y bueno, eso se puede ser aplicable a ciertas ferias. Creo que hay otras ferias que actúan de diferente forma, por ejemplo con un gestor, que se busca un gestor externo y se actúa en consecuencia. Bueno, tampoco me voy a extender mucho para que luego no me linchen. Bueno, esperemos que la sangre no llegue al río. Estamos casi en verano y septiembre a la vuelta de la esquina. Con el nuevo curso supongo que habrá novedades. ¿Nos puedes adelantar qué nos va a traer Páramo para el otoño? Pues para el otoño, la verdad es que, bueno, hay un poemario, pero que todavía ni siquiera lo conozco. Entonces lo mismo lo digo y lo gafo, porque no lo conozco. Yo sé que el autor estaba en ello y bueno, pues quizás sea en otoño, pero sabes, esto lo mismo que estuvo a punto de salir antes del verano, por el motivo que todavía desconozco, puede ser que no salga este año. Pero bueno, te lo voy a decir, sería de Pedro Ojeda y no sé ni cómo se titula ni nada. De todas formas, han salido hace muy poco los libros de primavera y me dolería muchísimo que con lo buenos que son, porque realmente lo son excelentes, no tuviesen un gran recorrido. También en narrativa publicamos a José Antonio Abella, un libro estupendo que
que tiene que rodar muchísimo y tiene que presentarse todavía incluso en su ciudad donde reside, en Segovia, tiene que estar en muchos más sitios. Entonces, comprometerme, digamos, a sacar otro libro, por ejemplo, en octubre, ya cerraría un poquito la puerta a los libros previos. Y no sé, no estoy mucho por la labor. Quizá no publique nada hasta diciembre o incluso hasta el año que viene. En cualquier caso, es una oferta bastante amplia. Se pueden asomar a cualquiera de los libros de Páramo. Yo, que conozco bastantes de ellos, les puedo garantizar que no se van a sentir defraudados. Irene de Witt, que ha sido la primera invitada del programa, también tiene publicado su último poemario con ellos y dice mucho de vosotros. Estaremos pendientes también de ese poemario del profesor Pedro Ojeda. Javier Campelo, muchas gracias y seguid así, por favor. Hace mucha falta editoriales como las vuestras. Pues muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por tus palabras. Pues con Javier Campelo de Editorial Páramo ponemos punto y seguido a este programa de La Galería. Seguimos con el que será nuestro último programa de esta primera temporada en unas pocas semanas. Estad ahí, que volvemos en nada. Un saludo. Gracias por acompañarnos en La Galería. Descárgate todos los podcasts del programa en iVoox. También puedes encontrarnos como La Galería Pod en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, o escribirnos al correo lagaleriapod@gmail.com. Hasta la próxima.